Primero, preguntarte, ¿te gustan las plantas? Me encantan las plantas. Mira allá atrás, ¿ves? Oh, sí. Sí, sí, y en mi casa, cuando era adolescente, vivíamos en un apartamento que se parece mucho al apartamento de los Abismos, que además quedaba a 2 cuadras de mi colegio, y le llamábamos la selva. Mis amigas cuando salíamos los viernes del colegio me decían, ¿qué? ¿Vamos para la selva? Y yo, vamos para la selva, y era mi apartamento. En la descripción de ese departamento. Sí, está muy basado en ese apartamento de la vida real que además a mí me encantó y yo lo añoro y yo quisiera encontrar un apartamento parecido porque era de estos apartamentos viejos, construido como en la época de la arquitectura moderna, que a mí me parece maravillosa. Porque la novela tiene mucho de esas evocaciones, ¿no? Está como es muy oral en muchos sentidos, ¿no? Hay mucho diálogo. Creo que la novela también fue un ejercicio de la memoria. Ahora, yo no concibo la memoria como la realidad, sino más bien como otra forma de la ficción, pero sí fue en gran medida un ejercicio de volver la vista atrás a examinar no solo ciertas emociones de la infancia, sino también ciertos lugares transitados en la infancia. Y por eso también está contada la novela a partir del punto de vista de una niña. Por eso sí, exacto, esa es una de las razones, pero también eh, yo tenía un problema al construir esa narradora y es que yo necesitaba que fuera una narradora capaz de tener las palabras del adulto, pero yo no quería que tuviera la reflexión del adulto. Yo quería que fuera contado a través de los ojos de la niña. Entonces un poco lo que imaginé es que era una narradora que había ido a terapia y su terapeuta le pidió cuente su historia sin meterle la reflexión de la adulta, sino solamente las sensaciones de la niña. La novela nos da unas claves para que podamos saber que Claudia, la niña, no es la que nos está contando la historia en el momento en que le está pasando, que hay una distancia entre los hechos vividos y el momento en el que está contando los hechos. Pero ese personaje, el personaje de la Claudia mayor o de la Claudia narradora, no interesa tanto como el personaje de la niña, que ese sí es el personaje que nos interesa. Muchos elementos, ¿no? El amigo imaginario, el darse cuenta de las cosas, pero no necesariamente saber las implicaciones, como el velorio, por ejemplo. O vemos como normales unas situaciones que, no, que luego vamos a calificar de abuso o verdad que vamos a darle más tarde una calificación y un lugar diferente al que le damos como niño porque nos parecía que eso era normal. Pienso un poco en esos narradores como el de La vida ante sí de Román Garí, que también es un niño que está en unas situaciones tremendas y que lo vemos contarlas con la mayor naturalidad, ¿no? O también Un mundo para Julius, donde vemos la realidad de los adultos a través de los ojos del niño y donde muchas veces el, el lector es cómplice porque el lector sabe más de lo que sabe el niño. El niño nos cuenta la situación, pero el lector adulto puede intuir mucho mejor lo que está pasando que el propio niño. América Latina, como ejemplo tú y yo, que somos más o menos de la misma generación, nos tocaron años en los que pasaban cosas, pero no se podían nombrar. Latinoamérica es una nación, ¿no? Estamos divididos políticamente en diferentes países, pero en realidad somos una nación atravesada por una historia y por una lengua, ¿no? Eh, y yo sí creo que ahí se nombran, mmm, digamos, que somos de una generación en la que había mucho eufemismo para nombrar ciertos temas. Los temas de afuera, pero también la enfermedad mental, digamos. La enfermedad mental era un tema, era un asunto vergonzoso y en las familias no se nombraba la enfermedad mental por lo que era, ni se la trataba, ¿verdad? Entonces, creo que hubo muchas personas de esa época que sufrieron enfermedades mentales y que su familia las ocultó, hizo unas curas, pero sin que nadie se diera cuenta. Mi abuelo sufría de depresión y yo recuerdo que se hablaba de la depresión en voz muy baja
y no se nos explicaba a los niños qué pasaba, ni que el abuelo tenía una enfermedad, ni nada de esto, sino que se hablaba en voz muy, muy baja. Tampoco nombrábamos el suicidio por lo que era, y se decía, no, ella murió, se cayó por el balcón porque estaba regando las plantas, o tuvo un accidente con unas pastillas que se tomó y entonces pues tuvo una sobredosis, ¿verdad? Pero se trataba de disimular el suicidio como si fuera un accidente. Y el suicidio que tiene una presencia importante, ¿no? En la novela, en la vida de Claudia también incide que está ahí, incluso ella lo disimula un poco a partir de la historia de la muñeca, ¿no? Entonces, ¿por qué el tema del suicidio manejarlo de esa manera? Yo creo que yo quería también retratar el espíritu de una época, con todos sus bemoles, con todas las aristas, ¿no? Y era una época en la que había como una cierta romantización de la depresión, del alcoholismo. Digamos que esta imagen de una mujer en pijama con un whisky en la mano era sexy, era glamuroso, ¿verdad? Ujú. Cuando si miramos eso, si volvemos la vista atrás, lo que estamos viendo es una mujer que está deprimida, muy probablemente, y que se está medicando, ¿no? Que se está automedicando porque algo le está pasando. La generación de padres que nos tocó a nosotros no es una generación que vaya a terapia, que crean los psicólogos, ni que se mire al espejo, ¿verdad? Y mi papá es un médico, es un profesional de la salud, y mi papá, yo le digo, y si vas al psicólogo, y mi papá se ofende porque él no está loco y él no va a ir al psicólogo, y estamos hablando de un profesional de la salud, ¿verdad? Entonces creo que ahí está como ese retrato de esa sociedad que nos tocó, en la que nos tocó crecer a nosotros, unos niños que en cierta medida tuvimos que hacernos cargo de nuestros padres, porque nuestros padres no se hacían cargo de sus rollos emocionales. Le tocó el hipismo y le tocó, digamos, la píldora. Y había ciertos sectores sociales donde había una liberación y había rebeldía, pero había unos que seguían siendo muy conservadores. Y ahora no nos pasamos al polo opuesto, porque si lo contratamos con lo que estamos hablando, mantener las formas, mantener todo en secreto, ahora es lo contrario. No sé si nos pasamos al otro extremo, pero sí, digamos, para una mujer de la generación de mi madre es inconcebible que haya unas jóvenes de 30 años o 38 años en este momento poniendo en redes sociales que tienen cólicos menstruales y que estaban hirviendo la copa menstrual. Mi mamá diría, ¿cómo se les ocurre? Eso es hay que guardar la forma y eso no se habla en público, ¿verdad? Yo creo que es saludable mirar el monstruo a la cara. Yo lo creo, ¿verdad? Yo creo que es saludable que pongamos los temas sobre la mesa y que los hablemos. Pero yo pertenezco a esa generación que está entre la de mis padres y la de los millennials más jóvenes, y yo agradezco no haber tenido redes sociales cuando era más joven, ¿verdad? Porque no me gusta no haber dejado huella de las cosas que pensé, de las cosas que dije, de las cosas que creí, de cómo me vestía, de las cosas que hice, ¿verdad? Y ahora estos jóvenes están dejando todo registrado y yo me pregunto, cuando tengan 49 años, que es mi edad, y de repente les saquen una frase que dijeron cuando tenían 24 y estaban borrachos o estaban trabados, digamos, o no se lo habían pensado bien o fueron irreflexivos, ¿qué va a pasar ahí, no? ¿Cómo te llegas ahora a pelear con la niña que fuiste? Bueno, yo creo que esa niña eh, hice terapia y entonces en la terapia la cogí y la llevo acá adentro todo el tiempo, ¿verdad? Y en cierta medida yo sigo siendo esa niña a la que le dolían cosas y que tuvo una infancia que no fue fácil, tampoco dificilísima y tampoco tuve una infancia terrible, pero creo que tendemos a idealizar a veces la infancia sin acordarnos que la infancia también es un momento difícil de nuestra vida, es decir, ser bebé es difícil y ser niño y aprender a estar en el mundo es difícil. Em, entonces yo creo que esa niña, estoy muy reconciliada con esa niña y sobre todo aprendo a
aprendí a entender cuando mi niña está haciendo pataleta y cuando ese dolor que estoy sintiendo ya no tendría, es de la niña, no el mío de adulta. Yo ya adulta puedo como funcionar. Entonces creo que he acogido a mi niña y convivo con ella. Una relación madre-hija compleja, ¿no? O sea, estamos más familiarizados con la relación padre-hijo, Kafka, Philip Roth, todas esas grandes historias. Ujú, Héctor Abad en Colombia, para no ir muy lejos. Pero la relación madre-hija falta por ser ujú, explorada y en Latinoamérica también, a pesar de que somos sociedades donde la figura materna es tan importante, pues ujú. falta esa exploración, ¿no? Sí, y mira que estamos muy acostumbrados a ver la relación padre-hijo de unos grandes escritores, lo que decís, de Dostoyevsky, pasando por Kafka hasta Héctor Abad, digamos, aquí hemos mirado, hemos tratado ese tema de un modo literario, pero fíjate que era de unas paternidades desde el lugar en que antes los señores eran padres, Ujú. que era un señor sabio que le daba consejos a sus hijos, pero que no participaba de la crianza, que era un señor que mantenía a sus hijos, pero no era un señor que cambiaba pañales, que limpiaba el vómito, que cuidaba la enfermedad del niño, no, era un señor como fue, pues como mi papá fue un padre que tenía 2 minutos, mi papá me dice, nunca jamás te cargué cuando eras chiquita. Mi papá no ha cargado un bebé, no cargó a su propia hija cuando era bebé porque eso no lo hacían los señores, ¿verdad? Y ahora estamos, creo que la nueva literatura, la literatura más reciente, aborda la maternidad y la relación madre con sus hijos y con sus hijas desde la señora que estuvo en su casa criando a los hijos, ¿verdad? No desde esta maternidad sino desde las nuevas maternidades y paternidades que es una maternidad donde está más involucrada. Entonces creo que estamos viendo el otro lado, no la teoría de la paternidad, sino las maternidades reales, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a hablar de su propia maternidad y cuando no se las juzga o se les permite nombrar la maternidad real, y cuando hay una mujer valiente que lo hace, pues descubrimos que la maternidad, pues no es, la madre no es una santa, sino es una mujer eh, que, que como en todas las demás actividades humanas, pues lo hace a veces bien, a veces regular y a veces pésimamente. Y que digamos, esa, también en reseñas sobre estos libros recientes que tratan sobre la maternidad, digamos, y te voy a nombrar 2 reseñas, una que hicieron sobre La Perra y otra que leí sobre Canción Dulce. Los reseñistas decían que las novelas se trataban sobre maternidades fallidas. Y yo decía, no, se tratan sobre maternidades, no fallidas, maternidades, ¿verdad? Como casi que se espera que una mujer diga, soy madre, ya me realicé en la vida y todo es magnífico. Y no volví a sufrir y todo me parece, ¿verdad? Como que una madre no puede decir, oye, estoy cansada, oye, quiero matar a este muchachito porque me desespera, oye, me siento desesperada, oye, la maternidad no era lo que esperaba, me siento sobrepasada, digamos, como que una mujer nombra eso y ya le dicen maternidad fallida, en vez de, bueno, esa es la maternidad, así es. Aunque la madre en la novela al final pide perdón. Sí, sí, claro, y está esa culpa también, pues que también es un tema recurrente en La Perra y en Los Abismos, y es la culpa de las madres. Las madres nos sentimos culpables. Ayer me escribió una amiga que se leyó Los Abismos y me decía que con Los Abismos volvía como sobre esa idea de que no hay manera de hacerlo bien, sino solo de hacerlo, ¿verdad? Que una madre no va a hacerlo bien de ninguna manera, lo único que puede es hacerlo, como le salga, ¿verdad? Uh-huh. Pero al pedir perdón, en esa parte en la que pide perdón, no Sí. había el riesgo de caer en esto de lo que estamos hablando otra vez, en esta losa volvígena de a decir, Una reivindicación, digamos, de la forma correcta o incorrecta de ser madre. No quiero hacer eso, solamente un retrato de la realidad. Y la realidad es que yo trabajo mi culpa todo el tiempo porque
me siento culpable de la madre que soy, de la madre que no soy, de la profesional, me siento culpable, ¿verdad? Porque, ¿Esto y lo me dices como encuentro, autora o lo dices como madre? no sé, una amiga me decía, que yo fui madre tardía, ¿verdad? Yo tuve mi hijo a los 43 años, pero una amiga cuyos hijos ahora son adolescentes, que es de mi edad, en el momento en que yo estaba como, no sé, con el bebé recién nacido o embarazada, no recuerdo en qué circunstancias me lo dijo en circunstancias en que seguramente yo estaba sobrepasada, me dijo, Pili, es que uno como mamá nunca lo hace bien, porque cuando estás trabajando sentís que estás siendo mala madre, y cuando estás siendo madre sentís que estás siendo mala profesional, ¿verdad? Y creo que eso es un poco, pues, algo que cargamos las mujeres de mi generación, y es que queremos serlo todo, y no se puede hacer todo bien, pero ni siquiera si fuéramos solo amas de casa tampoco lo podríamos hacer bien, ni si fuéramos solo profesionales no podríamos hacer todo bien. Siempre está la pregunta por lo que se dejó de hacer y por lo que no se está haciendo, ¿verdad? Y creo que vivimos en esa encrucijada. ¿Qué nos dice de sociedades latinoamericanas hablar de la maternidad de estas formas, partiendo de lo que decíamos, ¿no? De la paternidad se habla y se ha hablado mucho, de la maternidad Uh -huh. menos, apenas ahora. Yo siento que a mí me mintieron, yo siento que a mí no me dijeron toda la verdad. Yo fui madre, como te digo, a los 43 años, yo sabía cómo sería ser madre, había vivido, hecho y deshecho en mi vida y llegué porque quería ser madre, ¿verdad? Fue un hijo buscado y querido. Y sin embargo, la maternidad es difícil y resultó difícil, ¿verdad? Y yo creo que también en eso tiene que ver que uno no está preparado, nunca va a estar preparado para ser padre, solamente cuando lo vivas, ¿verdad? Pero si ponemos este tema sobre la mesa, las nuevas generaciones que lean estos libros van a decir, ok, ser madre es esto. No es como en el comercial de Johnson y Johnson. Y no es como lo que me decían mi tía y mi mamá, que era maravilloso y que ellas se habían realizado como mujeres cuando fueron madres, ¿verdad? Porque no le contaron el otro lado de la historia. Entonces, yo creo que eso es importante, que esté ahí para que lo miremos y sepamos cómo verdaderamente es. A mí me hubiera gustado leer escritoras como Laura Restrepo o Elisa Mújica o Elena Araujo, que eran colombianas, que pude haber leído en esos tiempos, pero no estaban en el canon, no me las enseñaban en el colegio, nadie me las recomendó, como si me recomendaron a Andrés Caicedo, que era el escritor rebelde y joven, a él sí me lo recomendaron, pero nadie me recomendó a la autora, le hace esta, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, ni siquiera sé cómo ser leída, pero que por lo menos estas mujeres más jóvenes tengan la oportunidad de tener unos modelos de literatura, de literatura hecha por mujeres. Yo no los tuve y yo creo que a mí me costó reconciliarme con la escritora que soy por eso, por no haber tenido esos modelos de escritura cercanos. Digamos, cuando yo empecé a publicar, yo recuerdo que haber oído que editores dijeran, no, es que esa es una escritora moral, porque habla, una escritora menor, porque habla de temas, pues, que no son tan literarios como la maternidad, ¿verdad? De temas de mujeres, que los temas de mujeres no eran importantes. Eh, y entonces, qué bueno que estas nuevas generaciones puedan leer novelas y decir la maternidad sí es un tema importante. Pues porque es un tema de media humanidad, ¿verdad? Sino de toda la humanidad. ¿Cómo no va a ser importante para un hombre leer sobre cómo siente una mujer ser madre, ¿verdad? Entonces, eso es eso solamente.